1965. Enero. El gobierno anuncia elecciones legislativas para el mes de marzo. El Partido Justicialista obtiene la personería jurídica. Febrero. El gobierno prohíbe al Partido Justicialista participar en las elecciones de marzo. Las protestas se generalizan y el país entra en caos. Entre los miles de detenidos se encuentra el secretario general de la CGT, José Alonso. La CGT declara una huelga general de 48 horas por la detención de Alonso. La dirigencia del movimiento, bastante golpeado tras años de lucha y persecución, comienza a mostrar fisuras. Distintos sectores comenzarán a crecer buscando diversas salidas, particularmente en el sindicalismo, donde Augusto Timoteo Bandor, secretario general de la UOM, quien carga sobre sí el fracaso de la Operación Retorno, intenta llevar adelante un proyecto destinado a crear una conducción del peronismo residente en la Argentina. Dirá Bandor: si el obstáculo para que se acepte el peronismo es el general Perón, tal vez la solución consista en un peronismo sin Perón. Y enarbola una consigna: no acatar a Perón para salvar a Perón. El gobierno decide probar la teoría de Bandor de un peronismo sin Perón y autoriza la participación del Partido Justicialista en las elecciones a realizarse en Mendoza el año entrante para enfrentarlo al movimiento popular mendocino que apoya Bandor. Ante esas circunstancias, Perón ordena: ha llegado el momento en que el peronismo canalice su electorado hacia el Partido Justicialista y se presente al acto electoral con su propia denominación, ya que el neoperonismo, los partidos provinciales y las fuerzas análogas se han convertido ahora en potenciales enemigos del movimiento. Todos los dirigentes peronistas con responsabilidad en la alta conducción deben ser insospechados. Si alguno llegara a fallar, ha de ser sancionado como traidor. 1966. El 17 de abril, en la prueba piloto de las elecciones de la provincia de Mendoza, el candidato señalado por Perón aplasta al de Augusto Timoteo Bandor. La señal es muy clara. Más allá de los dirigentes, el pueblo trabajador seguía monolíticamente junto al general Perón. Tras el fracaso, Bandor se reinserta a la disciplina partidaria. Esta realidad es un duro golpe para el sector reaccionario de las Fuerzas Armadas, que ve desmoronarse el frágil tinglado pseudo-democrático que ellos sustentan. Y la preocupación que se ahonda en la cúpula militar la lleva a la conclusión de que es imperioso instaurar un nuevo gobierno monopolizador no solo del poder político, sino también de la actividad política. El martes 28 de junio, el doctor Arturo Illia es desalojado de la Casa de Gobierno por una brigada de lanzagases de la Policía Federal y destituido de su cargo por las Fuerzas Armadas. La Junta de Comandantes dispone también la destitución de los gobernadores e intendentes. El Congreso Nacional y las legislaturas provinciales son disueltos y se separa de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema. También es prohibida la actividad de los partidos políticos y confiscados sus bienes. Se designa al general Juan Carlos Onganía en el cargo de presidente de la República Argentina, otorgándole la suma del poder político. Perón, conocedor de la anarquía por la que atraviesa el movimiento, toma previsiones para enfrentar lo que advierte como una etapa dura de enfrentamiento con el gobierno militar, y así lo expresa en un documento que llamará Transvasamiento Generacional. Dirá el general Perón: el comando peronista, que siempre ha seguido una conducta acorde con las necesidades de la conducción general, se ha visto perturbado por las siguientes causas. A. División en la rama sindical del movimiento, ocasionada por el enfrentamiento de los dirigentes. B. Apatía en la acción de la rama política
porque no existe aliciente de cargos a la vista para los dirigentes, o porque están fatigados por la larga lucha, o porque temen la represión. C. Falta de una acción unitaria por carencia de una conducción táctica apropiada como consecuencia de las anteriores causas. Y D. Falta de unidad y solidaridad peronistas en el horizonte directivo y en parte de la propia masa, demostrada por una acción desganada que tiende a generalizarse. Es indudable que tales defectos, especialmente imputables a los dirigentes, solo se podrán corregir mediante una verdadera revolución dentro del peronismo, y esa revolución deberá estar en manos de la juventud del movimiento. Una de las mayores fortunas del pueblo argentino la constituye nuestra juventud, que en la lucha de todos los días está demostrando su madurez, capacidad y decisión inquebrantable de imprimir al futuro el hálito vivificador de sus ideales, esclarecidos por su pensamiento y ennoblecidos por su sacrificio. Las viejas generaciones tienen la obligación de dar paso a las nuevas, que representando el futuro son las encargadas de asegurar el destino de nuestro pueblo. Ello obliga a un trasvasamiento generacional indispensable. En el seno de la Iglesia, un grupo de obispos sientan las bases de lo que será el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo. Sus integrantes predicarán el compromiso cristiano con los humildes y las luchas de los pueblos contra la dominación imperialista. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, ya que precisamente dentro del movimiento peronista la clase trabajadora es la columna vertebral. El peronismo es considerado por el ejército como el mayor enemigo. Hay alrededor de 5.000 trabajadores detenidos. La violencia crece. Las manifestaciones populares son reprimidas y en distintos episodios son muertos trabajadores, estudiantes y militantes. El 29 de julio de 1966 se intervienen todas las universidades nacionales. La policía evacúa las facultades por la fuerza. 1967. En febrero, la CGT anuncia el lanzamiento de un plan de acción que contempla paros escalonados y movilizaciones. La Central Obrera es acusada de subversión. Se movilizaron los trabajadores en huelga. 1968. 19 de septiembre. Muere John William Cook. 1969. En la provincia de Corrientes, los estudiantes de la Universidad Nacional del Nordeste se lanzaban a la calle a protestar contra el cierre de los comedores estudiantiles. Un alumno moría a causa de la represión policial. Las manifestaciones de protesta se reproducen en universidades de distintos puntos del país. En Buenos Aires es muerto otro estudiante al ser disuelta una de esas manifestaciones. El 23 de mayo, la ciudad de Rosario será declarada zona de emergencia y el Poder Ejecutivo pondrá las fuerzas de seguridad a disposición de los gobernadores porque la violencia empieza a crecer hasta límites incontrolables. El 29 de mayo estalla en Córdoba una protesta que deriva inmediatamente en enfrentamientos entre la policía y los obreros. A esta protesta se suman rápidamente los estudiantes universitarios. Luego del mediodía, se trata ya de la población en estado de rebeldía que controla 1.500 manzanas.
Intervienen el ejército y la aeronáutica y se decreta el toque de queda. Al cabo de 25 horas de lucha, las Fuerzas Armadas retoman el control de la ciudad. Hay 14 muertos, 100 heridos y más de 500 detenidos. El 30 de junio tiene lugar un hecho que prefigura tragedias posteriores. Un grupo comando irrumpe en la sede de la Unión Obrera Metalúrgica y da muerte a balazos al secretario general Augusto Timoteo Bandor, quien venía de reunirse con el general Perón en Madrid. Su asesinato ponía en práctica una modalidad política trágica y sangrienta. El crimen político respondía a una concepción pequeño burguesa e individualista de la historia y la política, la supresión física del adversario como forma de alcanzar el triunfo. El accionar de la guerrilla crecerá más aún entre los años 1966 y 1969. Se detectan grupos guerrilleros en las provincias de Córdoba y Tucumán. En Tacorralo es capturado un grupo de 13 personas denominado Comando 17 de Octubre. En Rosario es atacado a tiros el comando del Segundo Cuerpo de Ejército. En Buenos Aires estalla un arsenal subversivo causando la muerte de 12 personas y destrozos. En Monte Grande, provincia de Buenos Aires, la policía se incauta de un arsenal y elementos quirúrgicos. En la capital es descubierta una célula extremista peronista dirigida por el ex general Miguel Ángel Iñiguez. Se descubre un campamento guerrillero en Córdoba, donde funciona un hospital de campaña. En el enfrentamiento muere un insurgente y hay 7 detenidos. En Salta, un enfrentamiento entre guerrilleros y gendarmes deja un saldo de un efectivo y 2 guerrilleros muertos y 17 insurgentes detenidos. Hacia fin de 1969, en La Plata, se registra un intento de copamiento en el Regimiento Séptimo de Infantería. 1970. El 29 de mayo, en una operación comando, es secuestrado Pedro Eugenio Aramburu. Almirante Rojas, ¿alguna declaración, por favor? Los 3 comandantes acuerdan el reemplazo de Onganía. El 8 de junio de 1970, la Junta Militar depone a Juan Carlos Onganía y reasume el poder político. En 1970, la Junta de Comandantes en Jefe pone de presidente al general Marcelo Levingston, desconocido para los argentinos, quienes se enteraron de su existencia el día 13 de junio, cuando se anunció públicamente que desempeñaría la presidencia. Levingston asume el 18 de junio. La CGT elige como secretario general a José Ignacio Rucci, uno de los hombres fundamentales de Perón, paradigma del dirigente obrero. Con Rucci, la CGT entra en su etapa más combativa. Nuestro país se está debatiendo frente a un caos como jamás se dio en la historia. Frente a esta coyuntura histórica, el movimiento obrero argentino no está dispuesto a ser simple testigo de los acontecimientos, sino que se va a introducir de cabeza dentro de ese proceso y va a pasar a ser el gran protagonista de todos aquellos acontecimientos que estén plasmados en los sentimientos del pueblo. Hoy el movimiento obrero está perfectamente esclarecido y sabe que el camino de la reivindicación de la patria
tiene un solo nombre y tiene una sola causa que genera precisamente este estado de crisis que estamos soportando. Es la causa de la marginación del pueblo en las grandes decisiones que espera este país. Y frente a esta alternativa histórica, el movimiento obrero argentino no puede seguir tirando trompada al aire pretendiendo combatir los efectos cuando el gran mal se da en la causa. Y esa causa es política hacia nuestro país, hacia nuestro movimiento, y de ahí el más, la clase trabajadora tiene que ser categórica y definitoria en sus apreciaciones. Es por eso que la Central Obrera, mancomunada con el pueblo, solo reclama la legitimidad del poder. El secretariado de la CGT advierte que existe un plan para asesinar a dirigentes obreros peronistas. Miembros de la organización Montoneros toman durante varias horas La Calera en Córdoba. Un comando de la FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias, asalta un banco en La Plata. Santa Fe, la policía recupera un camión con 20 toneladas de explosivos que habían sido robados por la FARC. Un grupo guerrillero ataca la guardia de la residencia presidencial de Olivos. El 16 de julio, en Timote, provincia de Buenos Aires, es hallado el cadáver de Pedro Eugenio Aramburu. Fue ejecutado por un grupo de la organización Montoneros, quien se adjudicará el hecho. El 27 de agosto, enluta al movimiento obrero el asesinato del ex secretario general de la CGT, José Alonso. ...1971... 17 de marzo... se incorpora la pena de muerte al Código Penal. El movimiento obrero argentino, sindicalmente organizado, quizás lo único que esté organizado en nuestro país, reclama y reclamará permanentemente que se anule esa causa que nos ha prostituido y se abra la puerta para que por el camino ancho de la liberación entre ese pueblo y con el gobierno en sus manos llame la legítima revolución que anhelamos todos los argentinos. Se acabaron las especulaciones, ya no hay más capacidad de maniobra para nadie, y si alguien ilusoriamente quiere torcer este proceso, será el mismo proceso que lo pasará por arriba. Ningún dirigente, ningún trabajador que realmente quiera a su patria podrá escapar a esa tremenda responsabilidad. Y esa responsabilidad será, en primer término, de hacer de la unidad del movimiento obrero un símbolo y ofrecer esa unidad al país como un aporte de los trabajadores y entender definitivamente en función de lo que somos, en función de lo que hemos abrazado desde lo más profundo de nuestros corazones, que es el movimiento peronista, solamente existe en el ejercicio de la conducción de este grandioso movimiento, que es del pueblo y para el pueblo,
la figura del general Juan Domingo Perón. El 12 de marzo en Córdoba, la CGT dispone una huelga a la que adhieren masivamente el comercio y la industria. Se toman fábricas y durante la represión muere un joven obrero y hay varios heridos. Crecen las movilizaciones, crece la violencia y al anochecer del día 16 el ejército ocupa nuevamente Córdoba. Pero el fuego de la rebelión se extiende como un reguero por otras provincias y estalla en la capital federal, donde estudiantes universitarios se suman a los reclamos y manifestaciones obreras. El gobierno pide la intervención de la Marina y el Ejército. La palabra ahora es la lucha, y la lucha que la vamos a hacer en todas partes y en cada lugar. De hoy comienza para todos nosotros una nueva vigilia en alma. Debemos cada uno de nosotros considerar que la causa del pueblo está sobre nuestros hombros y ofrecer todos los días, en todos los actos, la decisión necesaria para salvar a esta causa del pueblo. Con el país al borde del abismo, la Junta dispone el alejamiento del presidente Levingston. El 26 de marzo, el general Alejandro Agustín Lanusse es designado nuevo presidente con retención de su cargo de comandante de ejército. El proceso militar entraba en agonía. La salida política resultaba inevitable. Lanusse se apresura a levantar la veda a los partidos políticos, reintegrándoles sus bienes. Levanta también las sanciones a los sindicatos y ofrece al peronismo el levantamiento de toda proscripción. En julio, el embajador argentino Rojas Silveira visita al general Perón con un mensaje del gobierno argentino en el que le pide desautorizar a la subversión que actuaba en su nombre. La violencia del pueblo responde a la violencia del gobierno, fue la respuesta del general. La Argentina está en llamas. El gobierno intenta un nuevo acercamiento con el general Perón y le comunica que le será devuelto el cuerpo de Evita. Los restos de Eva Perón habían sido arrebatados en 1955 de la central obrera donde ella había pedido descansar. El gobierno de Aramburu dispuso que permanecieran ocultos y alejados del pueblo. En 1957 se dispone la salida de los restos del país y bajo una identidad falsa fueron sepultados en la ciudad de Milán. A fines de julio de 1971, el gobierno de Lanusse ordena le sean restituidos al general Perón como un nuevo gesto de buena voluntad por parte del gobierno. El 3 de septiembre, a las 9:30 de la noche y al cabo de 16 años, el general se reencontraba con Evita. Al abrir el féretro, se produjo un momento de silencio. Luego, el general Perón dijo simplemente: «Es Evita. Pasé muchos años felices con esta mujer», y pidió quedar a solas. El ataúd permanecerá en una habitación del segundo piso en la Quinta 17 de octubre hasta su retorno definitivo a la Argentina, el 17 de noviembre de 1974. ...1972... La policía en estos momentos dispersa a los estudiantes. ¿Qué están haciendo acá ustedes? Estamos reunidos para fortalecer el petitorio por los familiares de los presos políticos. Somos amigos. ¿Son familiares de presos políticos? Amigos y familiares, compañeros de... ¿Son todos del mismo colegio? No, son de varios colegios y varias facultades. Han venido de la Facultad de Letras, han venido de Ciencias Exactas. ¿Hay gente que entró al Ministerio del Interior? Sí, sí, sí. Familiares y parientes y amigos han entrado para aumentar más la fuerza del petitorio. La policía dice que hay que circular. Gracias.
Los sabotajes de la militancia se suceden sin solución de continuidad. El accionar de la guerrilla se hace cada vez más temerario. El 15 de agosto, 25 guerrilleros integrantes del ERP, FAR y Montoneros fugan de la cárcel de Rawson. Al llegar al aeropuerto de Trelew, se enfrentan con las fuerzas de seguridad. 6 de ellos secuestran un avión y logran escapar a Chile. Los 19 que cubrían la retirada, al cabo de unas horas, se entregan. El 22 de agosto son ametrallados dentro del penal por la Guardia. 16 resultaron muertos y los 3 restantes heridos de gravedad. Un grupo de ellos es velado en la sede del Partido Justicialista de la capital federal. Temiendo que esto estallara en una manifestación, la policía irrumpe en el velorio con caballería y tanquetas. Pero el dique ya se ha roto. El gobierno le pide al general Perón desautorice a los grupos armados que se reclaman peronistas. Perón insiste en que la responsabilidad es del régimen, que cancela toda forma de participación y que la violencia del pueblo responde a la violencia del gobierno. Es el fin. El gobierno militar comprende que llegó la hora de la retirada. El gobierno anuncia que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo el 11 de marzo de 1973 y el 25 de mayo se hará entrega del poder a los gobernantes elegidos por el pueblo. El gobierno impone la condición de que los candidatos deberán estar presentes en el país antes del 25 de agosto de 1972 y residir permanentemente hasta la fecha en que el elegido asuma el poder. El general se niega a aceptar la condición. Cumplir con esta exigencia sería convalidarla como constitucional cuando es totalmente inconstitucional. El 14 de noviembre, el general sale de Madrid hacia Roma, donde se reúne con el primer ministro italiano Giulio Andreotti. Allí da una conferencia de prensa. Y el 16 de noviembre, junto a una comitiva de 127 personalidades del peronismo, que estaba encabezada por su delegado personal, Héctor Cámpora, y que había llegado desde Buenos Aires para acompañarlo, sale de Roma rumbo a Buenos Aires para reencontrarse con su pueblo, finalizando un exilio de 17 años. ¿Qué supone para usted en estos momentos en los que los sentimientos humanos son tan grandes? ¿Qué supone al compensarlo con lo que figura políticamente el regreso a la Argentina? El regreso del general Perón a la Argentina, más que nada debe ser apreciado por el pueblo argentino. Yo, por mi parte, me siento inmensamente feliz de poderlo hacer. ¿Qué tiempo durará su estancia aquí en la Argentina? Bueno, mientras dure el trabajo que hay que realizar. ¿Será mucho, será poco? Es mucho el trabajo que hay que realizar en la Argentina. Es mucho el trabajo que hay que realizar, pero si los argentinos me ayudan, será mucho más fácil y más corta la tarea. Hay un detalle que no me ha pasado inadvertido, y es que usted partió a las 8:25, la hora exacta en que murió Eva Perón. ¿Por qué? La hemos recordado en ese momento y ya en homenaje a ella hemos partido en ese momento. Por último, unas palabras para este pueblo que está ahí abajo, bajo este avión, bajo este DC-8,
esperándole ansioso. Bueno, por fin, después de tantos años, me puedo dar el inmenso placer de contemplarlo nuevamente, ya que ellos imaginarán que en estos 17 años he estado pensando siempre en ellos. ¿Y cuál será el estado de mi espíritu cuando esa enorme contemplación y pensamiento coinciden en el preciso momento de poderles saludar? A las 11 horas del día 17, bajo una pertinaz llovizna, aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza el charter que traía al general de regreso a su patria. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista, tanques de lata, de cromo y níquel y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación. Sangre de entonces, sangre vertida, toda mi niñez vencida por el tiempo que pasó. De las banderas solo jirones, de los morriones empenachados, solo un revuelo desmadejado de dolor. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué traidor nos ha robado la ilusión del corazón? Creo que quiero cerrar los ojos para no ver los despojos de lo que tanto amaba entonces. Que vuelva bruñido el bronce, que se limpien las banderas. Yo quiero una fila entera de soldados desfilando y
todo un pueblo cantando con renovada pasión. Quiero de nuevo el honor, aunque no existan victorias. Quiero llorar con la gloria de una marcha militar y un banderín agitar frente a un ejército popular. En la residencia de la calle Gaspar Campos en Vicente López, que el movimiento había adquirido para el general, multitudinarias concentraciones no cesaban en sus cánticos de felicidad. Solo en las noches, para que el general pudiera descansar, guardaban un conmovedor silencio. Y así esperaban el amanecer en que se repetía el milagro de ver aparecer al general. Y desbordados de alegría, volvían los cánticos y las consignas. Al cabo de 3 días, y a pedido del general, cesaron los festejos. Ordenadamente, las multitudes se alejaron para que el general pudiera trabajar. Durante los 28 días que el general Perón permaneció en la Argentina, la residencia de Gaspar Campos pareció ser la verdadera sede gubernamental, tal el constante desfile de figuras políticas pertenecientes a distintos sectores. ¿Qué nos puede decir de esta reunión? De esta reunión, que son mis amigos que vienen de todas las provincias a que cambiemos algunas impresiones. Son los presidentes de partidos de todas las provincias, de las 23 provincias. Ayer lo visitó el doctor Ricardo Balbín. ¿De qué hablaron? ¿Sus impresiones son favorables? ¿Son positivas? Son maravillosas. Ver tanta gente bien, capaz, idealista, que viene a decir simplemente estamos como firmes, como piedra, todos juntos. ¿No le parece a usted que eso es algo grande? Pero es usted optimista entonces, ampliamente optimista. Estaría bueno que fuera pesimista con todo eso. ¿Alguna reunión a nivel gubernamental? No, yo. No. Yo ahora soy un grasa y quiero seguir siendo un grasa, no quiero saber nada. Con la altura no quiero saber nada. Le agradecemos nuevamente. Muy amable, señor. Gracias. Chao, chao, muchachos. El 20 de noviembre se congregan en el restaurante Nino de Vicente López todos los partidos políticos, las fuerzas cívicas del país, las centrales de trabajadores y los empresarios nacionales. Queda así formado el FREJULI, Frente Justicialista de Liberación, que integran el peronismo, el Partido Conservador Popular, el MID, una fracción del socialismo, un sector de la democracia cristiana y otras agrupaciones. El radicalismo, a pesar de haber asistido, no deseó participar del frente. No obstante, colaboró con una comisión ejecutiva que se encargó de elaborar un documento de coincidencias mínimas en el que se reclamaba, entre otras cosas, la derogación de la cláusula inhibitoria del 25 de agosto, la cual daba por vencido el plazo para registrar residencia permanente en la Argentina para los que quisieran ser candidatos en las elecciones de marzo. El Frente proclamó como candidato al general Perón. 29 de noviembre. El gobierno anuncia que no se modificará la cláusula proscriptiva del 25 de agosto que le impide a Juan Perón ser candidato a presidente. El 14 de diciembre, el general sale con rumbo a Madrid a preparar su regreso definitivo a la patria. Antes de partir, designa como candidato por el Frente Justicialista de Liberación al doctor Héctor Cámpora. La consigna del peronismo será: Cámpora al gobierno, Perón al poder. ...1973...
En las elecciones del 11 de marzo, los argentinos se pronunciaron con una catarata de votos peronistas. El pueblo se lanzó a las calles. En todo el país se vivieron momentos de alborozo sin precedente en los últimos años desde 1955. El 25 de mayo, el presidente de facto Agustín Lanusse entrega las insignias del mando al presidente electo, doctor Héctor Cámpora. Junio. El presidente Héctor Cámpora viajó a Madrid para acompañar al general en lo que sería su retorno definitivo a la patria. El jefe de Estado español, Francisco Franco, los despide en el aeropuerto de Barajas. Pese a su larga estadía en España, el general Perón nunca lo había visto personalmente. Esta vez, sin vallas de ninguna naturaleza, el general Perón volvería en triunfo al país del que una minoría facciosa lo había expulsado 18 años atrás para tributarle a su pueblo un último acto de servicio. 20 de junio. Por la mañana, inmensas columnas de gente avanzan hacia la autopista que conduce a Ezeiza, donde se levanta el palco al cual pugna por acercarse esa marea humana. Desde allí, según se ha programado, Perón hablará al pueblo. La inmensa concurrencia, llegada desde los ámbitos más lejanos del país, se distribuía sobre la avenida, así como en los bosques adyacentes. Todo era algarabía, cánticos, festejos, pero el drama estaba agazapado. ¿Será porque me dueles? ¿Será porque te quiero? ¿Será que estoy seguro que puedes llenarme de palomas el cielo? ¿Será porque quisiera que vueles, que sigue siendo tuyo mi vuelo? Eran aproximadamente las 14 horas cuando francotiradores apostados en lejanos árboles comenzaron a disparar indiscriminadamente contra la desprevenida e indefensa multitud, sembrando el pánico y la confusión. A su vez, fuerzas encontradas del peronismo comenzaron a atacarse por el control del palco, desde donde el general se dirigiría a su pueblo, enlutando la fiesta de ese pueblo que había aguardado y luchado durante 18 años por el regreso de su líder. El vicepresidente en ejercicio de la presidencia, Vicente Solano Lima, consideró oportuno comunicarse con el avión que traía a Perón, disponiendo que él mismo aterrizara en la base aérea militar de Morón. Allí tocó tierra el jefe justicialista a las 16:45. Estamos viviendo las consecuencias de una posguerra civil que, aunque desarrollada embosadamente, no por eso ha dejado de existir. A lo que se suman las perversas intenciones de los factores ocultos que desde la sombra trabajan sin cesar tras designios no por inconfesable menos reales. Nosotros somos justicialistas. Levantamos una bandera tan distante de uno como de otro de los imperialismos dominantes. No creo que haya un argentino que no sepa lo que ello significa. No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Los que pretextan lo inconfesable, aunque cubran sus falsos designios con gritos engañosos, no pueden engañar a nadie. Los que ingenuamente piensan que pueden copar nuestro movimiento o tomar el poder que el pueblo ha reconquistado, se equivocan. Por eso,
Deseo advertir a los que tratan de infiltrarse en los estamentos populares o estatales que por ese camino van mal. Les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. 13 de julio. El país conoce la noticia de la dimisión del primer mandatario, doctor Héctor Cámpora, a la que se acompaña la del vicepresidente, doctor Solano Lima. Yo no sé si la emoción, la honda emoción que me embarga, me permitirá la lectura de este mensaje al pueblo argentino, porque está próximo un acontecimiento a cuyo servicio he puesto la conducta y la lealtad incuestionable de toda mi vida: el reencuentro del general Perón con su pueblo en el ejercicio pleno, real y formal de su indiscutida conducción. Ahora que el general Perón está definitivamente en el suelo patrio, ese deseo del pueblo debe tener ocasión de manifestarse sin vallas ni limitaciones de ninguna especie. Así se lo expresé personalmente al general Perón el día 21 de junio, luego de su arribo al país. Hoy he presentado al Honorable Congreso de la Nación mi renuncia irrevocable para posibilitar el reencauzamiento de un proceso que fue distorsionado por la incomprensión cuando el Frente Justicialista de Liberación se vio privado de postular como candidato a la primera magistratura de la patria al general Perón. Voluntad irrebatible de todo el pueblo argentino. Finalmente, desde lo más profundo de mi corazón, mi agradecimiento más puro y noble al pueblo y al general Perón por la alta distinción de que me hicieron objeto. Amada mía, querida mía, ay, patria mía, de tumbo en tumbo se pierde el rumbo de la alegría. Vamos arriba, que no se diga que estás llorando, que tus heridas mal avenidas se irán curando. Defiende tu derecho a la vida y juntos seguiremos andando. El 23 de septiembre, el general Perón obtiene casi 7.400.000 sufragios, el 62% del total, que constituye una mayoría inédita en la historia electoral argentina. El triunfo de Perón no sorprende a nadie. Ese abrumador apoyo permite apreciar cómo la mayor parte de los argentinos, aún con expectativas diferentes, se sienten convocados a la empresa común de la unidad nacional que plantea el general. Pero el 25 de septiembre se enlutaría nuevamente el peronismo. Uno de los pilares fundamentales en el que descansaba el proyecto económico y social de Perón, el secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, en oportunidad de abandonar la casa de un familiar a donde había ido a festejar el triunfo arrollador de Perón, es asesinado a balazos por un grupo comando.
recibió 23 impactos de bala, muriendo de inmediato. El asesinato se lo adjudicará a Montoneros. La muerte del dirigente obrero fue un golpe durísimo a la estrategia trazada por el general y obraría sobre su ánimo, persuadiéndolo de la dificultad de encarrilar a los sectores rebeldes de su movimiento. Perón no ignoraba que esto era, a esa altura, imposible con respecto a la dirigencia de la guerrilla, pero, como lo evidenciaban reiteradas referencias en sus discursos, abrigaba la esperanza de obrar persuasivamente sobre la masa juvenil incorporada al movimiento, evitando que ésta quemara sus energías, internándose en el camino estéril de la violencia y la muerte. Perón calificaría con severidad este episodio, señalando a los autores como delincuentes comunes. El 12 de octubre de 1973, 18 años después de haber sido desplazado del poder, el general Perón asume la presidencia por tercera vez. Yo, Juan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la nación argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandarán. Desde el primer día de gobierno, el general partía cada mañana a su despacho para llegar a las 6:30. A pesar de que la custodia cambiaba a diario el trayecto, el pueblo parecía adivinar y aguardaba su paso para expresarle su amor, su agradecimiento, la alegría de verlo nuevamente timoneando el barco en la tormenta, como en aquellos días de los años felices. El general, desde la llegada a su tierra, redoblará sus esfuerzos para unir a los argentinos tras la empresa de reconstrucción y liberación del país. Ejerciendo una tarea de docencia cívica, desplegará una y otra vez su pensamiento en múltiples discursos pronunciados ante diversos auditorios, explicando los fundamentos de la revolución justicialista, alertando acerca de los desafíos del futuro y señalando el camino a recorrer para afrontarlos. El mundo occidental ha destruido durante demasiado tiempo y sigue destruyendo todavía los valores espirituales de los pueblos que explotan el capitalismo y sus insaciables ambiciones egoístas de riqueza y de predominio. El comunismo, a pesar de su declarado materialismo, posee un fondo idealista y un sentido generoso de fraternidad que constituyen por sí mismos profundos y nobles valores espirituales, desgraciadamente al servicio de un interés deshumanizado. El justicialismo posee su propia doctrina. Nuestra justicia social no desea solamente una equitativa distribución de valores materiales, sino también una correspondiente y justa distribución de bienes espirituales y morales. Todo lo que es o puede ser un bien de la sociedad ha de llegar al pueblo, que es el destinatario final de todos los bienes que Dios ha puesto en manos de los hombres. Por eso luchamos entre todos los privilegios y en cualquiera de sus formas, económicas, sociales o políticas, porque todo privilegio significa en alguna forma el injusto acaparamiento individual de valores que deben ser distribuidos equitativamente en beneficio del pueblo.
La justicia social del peronismo se opone a todo privilegio. Así se trata de un monopolio económico, de una oligarquía política o de cualquier otra forma material o espiritual que no tenga como ideal de sus afanes el bien del pueblo y su felicidad. ¿Acaso por eso mismo decimos que en esta tierra los únicos privilegiados son los niños? Porque son los únicos que nunca pueden utilizar ese privilegio como instrumento de explotación o de opresión. Creo firmemente que ya llega en el mundo la hora de los pueblos. Las instituciones que quieran mantener el cerco de sus antiguos privilegios y niegan la realidad del pueblo impidiéndole que penetre en sus cuadros directivos, serán destruidos por la avalancha de las masas que surgen desde el principio de la historia por caminos de sangre y de dolor, pero con una marea incontenible de libertad y de justicia. Nuestra única gran virtud ha sido adelantarnos al tiempo en su evolución irreversible y organizar la marea, para que el paso de esa edad a otra edad de nuestra historia se realice sin grandes inconvenientes y sin mayores sacrificios. La hora de los pueblos ya no es una palabra de la jerga demagógica en las mentiras democracias de nuestro tiempo. Los pueblos están abriéndose camino entre la maraña de redes y de sombra que los aprisionaba. Ninguna fuerza los podrá detener en ese camino de liberación. La sed de justicia que llena la boca y el corazón de la humanidad ya no podrá ser apagada ni con palabras ni con dinero. En nuestros tiempos se cumplirán inexorablemente las palabras de Cristo y serán bienaventurados los que tengan sed de justicia, porque ellos serán saciados y saciados de justicia en la plenitud de su realidad. Yo me enorgullezco de que el pueblo argentino, levantando la doctrina peronista como bandera de sus ideales, sea el que inicia la marcha de los pueblos en este momento trascendental de la humanidad. La nuestra, señores, es una marcha de victoria ineludible. ¿Acaso nosotros, como todos los que en el mundo han levantado una bandera por primera vez, caigamos aparentemente derrotados en nuestro afán casi infinito de justicia y libertad? Pero la marcha no será interrumpida por nuestra caída. Detrás de nosotros vienen todos los pueblos del mundo sedientos de libertad y de justicia. La justicia y la libertad no se regalan, se conquistan, se defienden y muchas veces hay que morir por ello. Quienes quieran oír, que oigan. Quienes quieran seguir, que sigan. Mi empresa es alta y clara, mi causa es la causa del pueblo. Se comprende y se siente. Por eso es convicción y fe. Es la fe popular hecha un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia popular y por convicción personal y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vivificado y actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perón. Y bueno, que el pueblo está contento y eso es lo que me interesa. La mitad de la tarea del gobierno para mí está en que el pueblo esté contento. El pueblo contento comienza el camino de la felicidad y eso es una de las funciones fundamentales del gobierno.
La otra es la de hacer la grandeza del país. Eso se hace despacito y de a poco. Chao, que siga. Chao. Muerte no te pertenece, muerte no vengo a buscar. Los pueblos son como un río con agua de eternidad. Puede guardar las cenizas, yo tengo su corazón, porque él vivió de tal suerte que vivo vive en la muerte. Muerte, guárdate el silencio, mira su voz, me la llevo. Muerte, la lumbre del fuego sigue brillando en el tiempo. Yo soy la vida, yo soy el vientre, yo soy la historia, yo soy el justicialismo. Es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. Compañeros, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Yo soy la vida, yo soy el vientre, yo soy la historia, yo soy el pueblo. El 1 de julio de 1974, a las 13:15 horas, el general Perón entró en la inmortalidad.